Viva Jesús, María y José. Para siempre en nuestros corazones. Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Como siempre nos sentimos contentos, nos sentimos dichosos, nos sentimos alegres que nos permiten de nuevo llegar a sus hogares, a su trabajo, a su medio de transporte, donde van caminando, en cualquier lugar que nos estén escuchando, en sus lugares de cultivo. Le damos gracias al Señor que nos permite compartir una poquito de arena en ese mar de nuestra vida, para que podamos ir poco a poco entendiendo y descubriendo lo que el Señor nos quiere decir en su palabra y en sus mensajes que nos da día a día, que muchas veces no los tomamos en cuenta por nuestros afanes o por lo que sea. Así que le damos las gracias que nos están otra vez en sintonía en su programa Familia Formadora de Personas, y vamos a poner el programa en manos de nuestro Señor, de nuestra buena Madre, la Virgencita María, y de nuestro esposo de la Virgencita, San José. Así que siempre acompáñenme en una oración donde estén. Cerramos los ojos si se puede, si no, pues simplemente dejémonos llevar por la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Como siempre, te damos gracias que nos permites amanecer. Te damos gracias que nos permites compartir un día más en esta tierra que tú nos has regalado, mi Señor. Te agradecemos por todas las bendiciones y los milagros que haces por nosotros en el día a día. Te agradecemos que nos permites comer, te agradecemos que nos estás permitiendo respirar, te agradecemos que a pesar de las enfermedades que padecemos nos permites disfrutar un día más de vida. Hoy, mi Señor, queremos pedirte por este programa y por esta bendita radio, para que derrames sobre ella tu Espíritu Santo y para que podamos llevar el mensaje que se preparan en el día a día, tanto en este programa como en todos los programas que se transmiten a través de esta radio. Y a ti, Mamita María, como sabemos que siempre estás pendiente de nosotros. A ti, Señor San José, como sabemos, San José, que siempre también estás pendiente de nosotros. Podemos y pedimos la intercesión de ustedes dos para con su Hijo, para que pueda derramar muchas bendiciones, tanto para los que me escuchan como para los que desarrollamos todos estos programas a través de esta radio. Bendito y alabado seas, mi Señor, bendita y venerada seas, mamita, bendito y venerado seas, San José. Amén y amén. Bueno, después de poner este programa en manos de nuestro Señor, de poner nuestra vida en manos de nuestro Señor, y vamos a hablar un tema más de la serie de Familia Formadora de Personas. Y hoy vamos a hablar específicamente, siempre tomando como referencia a la familia. Y dentro de esta familia sabemos que las familias están formadas por los esposos, que a partir de ellos son los que iniciaron ese caminar dentro de la familia. Y hemos hablado en muchos programas de que cómo se conocieron, cómo esto representa una bendición de Dios, y cómo nuestra pareja Dios la pone ahí para que sea a través de ella que nosotros podamos sentir el amor de Dios. El objetivo, y si se dan cuenta, hemos estado hablando durante muchos programas de cómo ir paso a paso y cómo ir logrando ese objetivo. Entonces, también la familia, dentro de esos dos que comenzaron, después vienen los hijos. Si Dios, claro, nos dio la bendición de tener hijos, muchas veces hay muchas familias que adoptan o recogen a niños también y que forman parte de nuestros hijos. Entonces, esa aventura que de alguna forma empezaron dos personas que se conocieron, se enamoraron, decidieron estar juntos, decidieron sacramentar su matrimonio, simplemente deciden convivir. Conforme pasa el tiempo, se convierten en papás. Y conforme pasa el tiempo, estos papás van a ir envejeciendo. Y muchas veces nosotros, los hijos, porque eso sí, todos de alguna u otra forma somos hijos. Muchas veces no notamos que nuestros papás, nuestra mamá, nuestro papá, en algún momento ellos comienzan a envejecer. Muchas veces no sabemos en qué momento pasa eso. Fíjense que precisamente hoy en este programa queremos tratar ese tema. Y queremos tratar un poco el tema a través de
de lo que es la vejez de los padres, y que muchas veces nosotros como hijos nos cuesta mucho darnos cuenta de que en la vejez es cuando más tenemos que honrar y amar a nuestros padres. O sea, a veces, muchas veces nos hemos dejado llevar por lo que nos vende la sociedad hoy en día, esa sociedad de consumo, de desechar las cosas que de alguna u otra forma pasan de moda, etcétera. Entonces, precisamente hoy en este programa vamos a hablar, y por eso le hemos dado el nombre de Aprende a amar a tus padres en la vejez. O sea que podemos decir que es un programa como que va un poco dedicado a los hijos. Pero fíjense que lo vamos a ampliar un poco más, porque también va un mensaje también dedicado a esos padres que ya se están haciendo viejitos. Porque también la palabra de Dios nos habla a todos. Entonces vamos a retomar esos dos puntos, y en base a eso vamos a desarrollar este programa. Primero, para que nos demos cuenta de toda la sabiduría que hay en la palabra de Dios, y que cómo nos aconseja a nosotros en nuestra misión de padres, y nos aconseja también a nosotros en nuestra misión de hijos. Y esto va a todo en común. Muchas personas se han criado probablemente solo con la mamá. Muchas personas se han criado probablemente solo con el papá. Muchas personas se han criado probablemente solo con la abuelita. O muchas personas se han criado únicamente con los padrinos, o con personas que de alguna u otra forma los han amado tanto. Pues de eso se trata este programa. Pero vamos a poner el programa primero tomando una lectura de lo que es la palabra de Dios, para que veamos y para que retomemos lo que nos dice la palabra de Dios, y va a ser como nuestra lectura base. Nuestra lectura que vamos a ir descubriendo cuánta sabiduría nos va transmitiendo el Señor en cada una de sus enseñanzas a través de la Biblia. Vamos a tomar la primera lectura, y esa la tomamos del Deuteronomio. Deuteronomio en el capítulo 5, versículo 16. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Aquí nos vamos a remontar al Antiguo Testamento. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice: honra a tu padre y a tu madre como Yahvé, Dios tuyo, te lo tiene mandado. Y tus días se prolongarán por mucho tiempo, y te irá bien en la tierra que Yahvé, tu Dios, te da. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren qué interesante la lectura. Si empezamos a interpretar, a degustar, a ver la sabiduría de esta lectura, tenemos que destacar varias cosas, pero principalmente vamos a destacar tres cosas que nos dice la lectura. Primero, nos habla de honrar. Segundo, no nos pone condiciones, no nos pone tiempo, no nos pone espacio. Y tercero, es un mandato que el mismo Dios nos está dando. O sea que en esta lectura está como resumida, digamos, la labor que nosotros como hijos tenemos que hacer. O sea, es un mandato que el mismo Dios nos habla. Es el mandato que el mismo Dios nos dio. Y si nosotros leemos un poco más adelante en Deuteronomio, en los versículos siguientes, nos vamos a dar cuenta de que aquí es donde comienza a tomar base los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y comienza con honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, fíjense bien, honrar sin condición, honrar sin poner ningún requisito, digámoslo así. Y no nos habla de tiempo ni espacio. O sea, no nos dice: si tu papá se porta bien, tú lo tienes que honrar. No nos dice: si tu papá te ha dado todo, tú le tienes que dar todo. No te pone ninguna, no pone ninguna condición. Simple y sencillamente te dice: a tu papá tienes que honrarlo, independientemente. Y aquí es donde muchas veces nosotros como humanos nos cuesta. Probablemente hayamos tenido muchos problemas, probablemente no seamos lo que nosotros esperábamos que nuestros padres hayan sido con nosotros, pero también tenemos que darnos cuenta que todos son seres humanos, de alguna u otra forma cometen errores, y la palabra de Dios es clara. Y incluso el Señor va mucho más allá, porque nos dice que ese es un mandato. O sea, básicamente dice: como Yahvé, Dios tuyo, te lo tiene mandado. Básicamente.
Y ahí viene una promesa inmersa en todo lo que nos dice la palabra, y la promesa es que tus días se prolongarán por mucho tiempo y te irá bien. O sea que parte del honrar a tu padre y a tu madre, independientemente de las metidas de pata que nosotros como padres o que nuestros papás hayan hecho a lo largo de lo que nosotros nos criaron, eso no te exime de la aptitud de honrar. Y es que al final de cuentas nosotros como seres humanos queremos ser nosotros los que nos vamos a cobrar las cosas que nos han hecho y no nos corresponde a nosotros. Y a nosotros como cristianos católicos debemos entender que eso le corresponde al Señor. Él es el único que puede juzgar. Nosotros simple y sencillamente tenemos que llevar una vida de acuerdo a lo que las enseñanzas del Señor nos va dando. Y entonces, partiendo de este punto, remontémonos un poquito cuando nosotros estábamos pequeños. Y aquí es donde vamos a abrir un poco el panorama. Fíjense que para nosotros, lo que Dios nos dio la bendición de tener una mamá, lo que Dios nos dio la bendición de tener un papá, lo que a Dios nos dio de tener la bendición de una abuelita, un abuelito que se preocupara por nosotros, lo que a Dios nos dio la oportunidad de tener unos padrinos que se preocuparon por nosotros, o incluso unas personas que se preocuparon por ayudarnos a nosotros en nuestra niñez. Siempre se han fijado que de alguna u otra forma, de algún momento dentro de nuestra vida, siempre hubo alguna persona que se preocupó por nosotros. Entonces, esa persona, y hoy específicamente en las familias, ya como tal, que se han formado familia, muchas veces esta familia solo está formada por la mamá que se dedicó a cuidar a los hijos. Y me refiero a cuidar tanto con el trabajo como en todas las actividades, porque probablemente el papá no se ocupó de ellos. Pero también hay familias donde los dos, papá y mamá, se preocuparon y llevaron adelante a sus hijos. Entonces, este papá y esta mamá, o esta mamá individual, o este papá, o como sea su relación, para nosotros los pequeños, los hijos chiquitos, ellos se convirtieron en nuestros héroes. Y pasamos buena parte de nuestra existencia tratando de cultivar, tratando de llegar a ser como esos modelos que eran papá, o que era mamá, o que era la abuelita, o que era mi padrino, etc. Tratamos de llegar a ser esos modelos. Esos modelos que para nosotros en algún momento de nuestra vida se convirtieron precisamente en nuestra guía, en los que nos cuidaban, en aquellos que estaban cuando estábamos pequeñitos y teníamos hambre y nos daban de comer, que no nos preocupamos por mayor cosa que eso. Esas personas de algún día a otro, ese era probablemente va a empezar a pasar el tiempo, y probablemente este héroe va a empezar a ver que su tiempo va pasando poco a poco, y nosotros como hijos vamos a empezar a ver que ese tiempo para nuestro héroe comienza a pasar poco a poco. Nos vamos a quedar con este concepto, fíjense, para después de la pausa lo vamos a retomar y vamos a ver cuánta grandeza y cuánto nosotros como hijos tenemos que agradecer, y tenemos que paso a paso ir entendiendo esto. Nos vamos a ir ahorita a una pausa y luego continuamos. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas. Miren, hoy estamos hablando de aprender a amar a nuestros padres en la vejez. Nos habíamos quedado en la parte donde los papás para nosotros como hijos, cuando estamos pequeños, fueron unos héroes. Conforme pasa el tiempo, nosotros llegamos a la adolescencia y empezamos a ver que probablemente ya no los consideramos tan héroes. Y después llegamos a la edad adulta y probablemente descubrimos que tienen más limitaciones que virtudes. No sé si les ha pasado en eso. Pero fíjense que ese papá que algún día fue nuestro héroe, conforme pasa el tiempo, probablemente comienza a pensar mucho. Probablemente comienza a protestar así bajito. Probablemente habla cosas que para nosotros no le entendemos lo que nos quiere decir.
Y aquella heroína que era nuestra mamá, probablemente comienza a tener dificultades para terminar lo que nos estaba diciendo, se le olvidan cosas, probablemente comienza a enojarse con nosotros y nosotros ni siquiera sabemos por qué. Y entonces aquí de repente nos venimos nosotros y nos preguntamos, ¿qué hicieron papá y mamá para llegar a eso de un momento a otro? Por lo menos nosotros como hijos así lo vemos. ¿Qué hicieron? O sea, ¿qué pasó? Y la respuesta es simple y sencillamente que envejecieron. O sea, nuestros papás comenzaron a envejecer. Y al fin, y de repente nos damos cuenta, y probablemente nadie nos ha hablado de esto, y nos damos cuenta de que un día ellos simple y sencillamente perdieron la compostura, se volvieron más vulnerables, simplemente adquirieron unas manías, o sea, se volvieron necios, se volvieron así, enojones, se volvieron gruñones. Y es que no nos hemos dado cuenta de que estos papás, estas personas que estuvieron a nuestro lado, tienen muchos kilómetros, han caminado tanto a lo largo de la vida. Y estas personas probablemente creen saberlo todo y lo que no saben lo inventan. ¿Se han fijado ustedes que cuando a veces hablamos con nuestros papás ya ancianos, nuestros abuelitos, unas personas mayores, empiezan a hablar de tantas cosas? Y dentro de tantas cosas que nos hablan, probablemente a veces no saben, pero se inventan muchas cosas. Y probablemente dentro de estas personas ancianas, probablemente están cansados de cuidarnos a nosotros, probablemente están cansados por la vida de servir ejemplo. Y ahora es cuando llega el momento de que nosotros como hijos tenemos la obligación de cuidarlos y mimarlos. Ha llegado ese momento. Ya los papás, ya nuestros papás viejitos ya no hacen planes a largo tiempo. ¿Se recuerdan cuando estaban pequeños que decían, cuando vengan las vacaciones de agosto, por ejemplo, vamos a hacer un paseo y nos vamos a ir a un lago y vamos a alquilar un pick-up y ahí nos vamos a meter todos y esos eran los planes que se hacían? Probablemente hoy ya no se hagan esos planes y probablemente los planes que únicamente tenga tu papá o que tenga tu mamá o tenga tu abuelito, o sea, la persona que te ha cuidado, probablemente lo que él tiene como plan en la cabeza es comerse aquella galletita de escondida. Porque probablemente ya está diabético, porque probablemente tiene el colesterol alto, tenga tantas enfermedades y tenga que hacerlo escondidas para que no los regañes. Porque a veces los pasa regañando. O sea, nosotros como hijos se dan cuenta que a veces pasamos regañando tanto a nuestros papás. Se dan cuenta de que pasamos regañándolos porque en el afán de cuidarlos, en el afán de protegerlos, de sobreprotegerlos, a veces los regañamos demasiado. Y se le empiezan a poner manchada la piel. ¿Se han fijado que conforme cuando uno va envejeciendo se le empieza a manchar un poco la piel? Mi esposa dice que se le empieza a poner a uno la piel de guineo. O sea, con un montón de manchitas y todo. Entonces yo le digo, bueno, pero guineo verde o guineo maduro. No, maduro, me dice, ya cuando empiezan a salir aquel montón de manchas oscuras en la piel. De repente los papás están tristes y ni siquiera nosotros los hijos sabemos por qué. Nosotros a veces los hijos somos un poco ingratos porque les empezamos a decir, mira papá, ¿y qué te pasa? Pues, o sea, tenés una buena televisión, te he dado un teléfono de la última generación, vivís tranquilo en la casa aquí, o sea, pero nos vamos simplemente a las cosas materiales. Y es que aquí viene la cuestión, y yo leí un poco preparando este tema, había un concepto bien interesante, y es que decía de que tus papás no es que están pasados de moda, sino que tú estás pasado de moda como hijo. ¿Por qué? Decía yo. Porque nosotros como hijos muchas veces rechazamos el ciclo normal de la vida. Y por eso es que la palabra de Dios que nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y se refiere a todo el tiempo, no se refiere a un ratito, no se refiere cuando ellos están saludables, se refiere todo el tiempo. Y entonces es parte de la sabiduría que el mismo Señor nos da.
Entonces, fíjense qué interesante, en esta sociedad moderna de hoy, en esta sociedad donde hay tanta tecnología, donde hay tantos medios de comunicación, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos tomado el tiempo de pegarle una llamada a tu papá? No nos hemos tomado el tiempo de pegarle una llamada a tu papá con el simple y sencillo hecho de decirte, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Probablemente muchas veces, miren, pasa tiempo, pasa tanto tiempo, y uno cree que ahí están todo el tiempo, y uno cree que ahí están siempre, y que siempre van a estar por nosotros. Y es que, y como les digo, esta sociedad tiene la característica y nos ha vendido tanto y nos ha metido tanto en la cabeza de que las cosas son desechables. Y lastimosamente, esa idea que nos ha vendido la sociedad de que todas las cosas son desechables, de alguna u otra forma nosotros dentro de nuestra mente, lastimosamente lo estamos pasando y como que lo estamos transmitiendo, y muchas veces lo hacemos vida para con nuestros padres en la vejez. Miren, cuando uno va a visitar a los asilos, cuando uno hace esas visitas, que uno llega a compartir un rato con tantos ancianos que hay ahí, la soledad que se mira es mucha. A pesar de que muchas veces las monjitas, los encargados son bien cariñosos, pero ya cuando uno se acerca a compartir con ellos, o sea, la soledad que ellos viven es demasiada. El abandono, miren, es una de las principales quejas que muchas veces se oyen, y uno a veces platica con los viejitos y le dicen, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted tuvo hijos? Sí, yo tuve 5 hijos. Pero fíjese que de los 5, 2 se fueron fuera del país, uno se acompañó y el otro, total que nadie lo llega a ver. ¿Y cuándo fue la última vez que vi a sus hijos? Ah, pues vino el año pasado por Navidad, que vino un ratito, me trajo un regalo y ya no lo vi. Entonces, la mirada de tristeza que se miran que es muy profunda. Entonces, no es que este programa no es un regaño, sino que es un llamado de atención para nosotros, que de alguna u otra forma, los que tienen todavía los papás vivos, que sepamos valorar a lo que se tiene todo eso. Y en esto que estamos diciendo es cuando más tenemos que aplicar esa lectura que hicimos de honrar a tu padre, de honrar a tu madre. Entonces, parte de la honra que nosotros tenemos que dar es acompañarlos en esos momentos donde prácticamente ellos se han vuelto más frágiles. Nosotros como personas y como seres humanos, fíjense que de alguna u otra forma actuamos como un arma de defensa, y muchas veces nosotros nos cuesta aceptar que aquellos héroes y heroínas ya no están en el control de la situación, aquellas personas que de alguna u otra forma fueron nuestro soporte, aquellos que nos dieron ánimo, aquellos que de alguna forma nos cuidaban, aquellos que nos llevaron de la mano al kinder, aquellos que nos dieron de comer, aquellos que nos cuidaron y que se desvelaron con nosotros en las noches cuando estábamos enfermos. Probablemente ya ahorita ellos están frágiles y tienden a olvidarse las cosas, se les empiezan a olvidar. Entonces, claro, ellos tienen ese derecho, pero nosotros muchas veces como hijos seguimos exigiendo de ellos la misma energía que tenían para cuando nosotros estábamos pequeños. En realidad no hemos aprendido a entender, no hemos aprendido a reconocer esa flaqueza y esa tristeza que ellos de alguna forma con el pasar de los tiempos ellos van teniendo. Y aquí es donde nosotros empezamos a cometer muchos errores. Fíjense que muchas veces nosotros nos enojamos y muchas veces incluso lo llegamos a reclamar porque, que les pudiera ejemplo, porque no pueden ocupar el celular de la última tecnología, porque probablemente para nuestros hijos sea algo más normal. Miren, se ha fijado que, por ejemplo, con eso de las computadoras, yo me fijaba con mis hijos, y yo cuando tenía un problema que no entendía algo, yo le decía a mis hijos, miren, ¿y aquí cómo hago? Y prácticamente ellos son los que se metían y lo resolvían, y uno se quedaba, bueno, ya estuvo, pues, ¿cómo lo hiciste? No sé. Entonces, lo mismo va pasando. Y nosotros muchas veces no tenemos paciencia para oír hasta por 1000 veces la misma historia, que ya cuando nos acercamos a ellos nos cuentan.
Mire, en los asilos es bien interesante porque cuando uno llega a veces le cuentan una historia y después le vuelven a contar la misma historia y así están contándole y contándole a uno la historia. Solo el hecho de tener el tiempo para compartir con estas personas tanta sabiduría que tienen, miren qué interesante es. Entonces, también la palabra del Señor nos habla algo y nos dice que nosotros como hijos tenemos que tener cuidado en el trato que tenemos para con nuestros padres. Y nos habla mucho de esta parte. Vamos a tomar una lectura, fíjense que está en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 1 al 2. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, versículos del 1 al 2. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Nos dice: no reprendas con dureza al anciano. Al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos, a las mujeres mayores como a madres y a las jóvenes con gran pureza como a hermanas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense que en esta lectura está haciendo una comparación de cómo debemos de tratar a las personas. Pero me llama la atención la primera parte de la lectura en el versículo 1, donde dice: no reprendas con dureza al anciano. Dice: al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre. Y si enlazamos esta lectura con la primera, donde honrarás a tu padre y a tu madre, quiere decir que nosotros, como personas, como hijos, tenemos que tratar y honrar al anciano. ¿Se dan cuenta cómo enlazan las lecturas? Nosotros, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es: tenemos que honrar a los ancianos. Nos estamos refiriendo ahorita a nuestros padres ancianos, pero la lectura nos amplía más el panorama y nos dice: honra a los ancianos como si fueran tu padre, tomando en cuenta que la lectura anterior nos dice que honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, el trato que tenemos que dar a los ancianos es completamente diferente a lo que la sociedad nos vende hoy. Es completamente diferente de aquello que dicen: bueno, agarremos al señor que ya está viejito y metámosle en un asilo. Si no tiene quien sea a cargo de él, pues bienvenido sea. Pero miren, hay tanta gente en estos lugares, hay tanta gente en los asilos que tienen sus familiares. Y lastimosamente, y aquí hago mea culpa, nosotros dentro de la ciudad, nosotros los que vivimos en esta ciudad, como vivimos tan ocupados, como vivimos tan a la carrera que no tenemos tiempo muchas veces ni de comer, lo que sucede es que nosotros hacemos mucho esto. Y hay mucha gente de que se olvida de los ancianos y cree que como ellos ya tienen su casa y todo, pues ya está todo bien. Fíjense que en el campo es completamente diferente. En el campo usted va a ver que hay muchos señores, muchas señoras ya viejitas que, a pasar de largo del tiempo y a pasar de todo lo que han sufrido en su vida de trabajo, yo he visto muchas familias donde todos están alrededor de estas personas. Y ellos disfrutan tanto cuando se hacen aquellas grandes comidas que la abuelita va a cumplir 90, 95 años y se hacen aquellas grandes sopas de gallina, que parten las gallinas y que se hace la comida. Como todo gira alrededor de estas personas mayores, porque como que son el centro de la familia. ¿Cuántas cosas nos hacen falta a nosotros que dizque nos venimos a la modernidad de las ciudades? Hay muchas familias que aún lo hacen, pero la gran mayoría, y lastimosamente, no lo estamos haciendo. Entonces, la carta de Timoteo hoy es bien interesante porque nos da una guía. Nos da una guía de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y nos da una guía de cómo tenemos que tratarnos entre nosotros. Y lo retomamos esta lectura precisamente por el enlace que se hace de las personas en su vejez y cómo lo enlaza con nuestros padres. Quiere decir que nosotros que tenemos a nuestros padres, aún con la dicha de tenerlos, muchos de nosotros ya no los tenemos, muchos de nosotros ya no están con nosotros, sino que ya están con el Señor. Entonces, pero los que aún todavía lo tienen, miren, hay que disfrutarlos, hay que gozarlos. O sea, hay que entendernos que aquellos que una vez nos cuidaron de alguna otra forma, con los errores y con las cosas que hayan cometido, hoy nos toca a nosotros hacer lo mismo. No nos toca juzgarlos, simple y sencillamente nos toca darles lo mejor de nosotros, porque a través de esas personas es que Dios las utilizó para que nosotros viniéramos a este mundo.
Entonces, miren qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ir aceptando? Por eso que este programa hablamos, aprendamos a amar a nuestros padres en la vejez. ¿Por qué dice aprendamos? Porque la sociedad nos está vendiendo, como les digo, que las cosas son desechables, porque la misma sociedad nos está vendiendo que las cosas que ya no sirven simplemente se apartan, se van a la bodega, si es que tenemos bodega, o simplemente se botan. E inconscientemente nosotros dentro de nuestra mente como que nos está circulando esa parte. Entonces no abandonen a sus padres. Yo sé que parte de la palabra de Dios dice, se unirá la mujer y su esposo y formarán una sola carne y se irán. Pero dentro de ese irse, dentro de ese formar una sola familia, también recuerden que tienen sus orígenes. Y dentro de esos orígenes estar pendiente. Miren, una llamada, como les dije al principio de este programa, no le quita y no le corta el tiempo a nadie. Una llamada por teléfono, está bien el WhatsApp y todas esas cosas, pero muchas veces los viejitos lo que necesitan es oír nuestra voz. Así que nos vamos a ir a una segunda pausa y luego, pues, vamos a ir aprendiendo un poco más de lo que nos dice la palabra de Dios acerca de nuestra relación con nuestros papás en su vejez. Ya regresamos. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos hablando de nuestros papás cuando ya están viejitos. Y introdujimos otro punto, es no solo nuestros papás, sino que todos los viejitos, y que es lo que nos manda la palabra de Dios, honrarlos como a nuestros padres. Fíjense qué interesante. Muchas veces nosotros, cuando tenemos a una persona viejita, cuando tenemos a nuestros papás viejitos, provocamos discusiones muchas veces inútiles. Y nosotros nos enojamos por nuestra misma insistencia, por querer que todo siga como era antes, por querer que nuestros papás respondan de la misma forma que lo hacían antes. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué hacemos esto? Y entonces leyendo un poco decía un psicólogo sobre este tema y decía, lo que pasa es que muchas veces nuestra intolerancia es básicamente por miedo de nosotros como hijos, miedo de perderlos, miedo de también de que ellos han dejado de ser lúcidos y joviales para con nosotros, decía el psicólogo en esa parte. Y es que lo que pasa es que nosotros con nuestros enojos muchas veces solo provocamos la tristeza en ellos. La tristeza de que nosotros en realidad lo que deberían de provocar con ellos es alegría. Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué nosotros no le damos un poco de lo que ellos nos dieron alguna vez en la vida? O sea, recordemos los momentos felices que nosotros tuvimos con aquellas personas que se ocuparon de nosotros cuando éramos pequeños. Y entonces retornemos un poco esas alegrías que nosotros tenemos. Entonces recordemos cuántas veces estos héroes, estas heroínas, estos papá héroe, mamá heroína, se desvelaron con nosotros porque estábamos enfermos. Se desvelaron con nosotros porque tenían que cuidarnos, porque padecíamos mucho del pecho, porque nos herimos, porque nos golpeamos, por lo que sea, y tuvieron que cuidarnos. Nos llevaron, probablemente cuántas veces nos llevaron a la carrera al hospital, a que nos hicieran aquel yeso cuando nos fregamos el brazo corriendo, o que nos abrimos una herida, o lo que sea, pues. Muchas veces se nos olvidan esas cosas y se nos olvidan cuando tenemos que darle aquel montón de medicina que muchas veces a los viejitos se les olvidan y nosotros tenemos que estar pendientes y se las damos y queremos que ellos estén pendientes muchas veces de la medicina y a veces ni se acuerdan de tomársela y los regañamos porque no les han tomado. Entonces nosotros, ¿cuál es la moraleja de eso? Miren, nosotros en vez de dejarlos llorando, mejor dejémoslos alegres. O sea, no les causemos más angustia si ellos muchas veces saben de que no pueden hacer lo que hacían antes con la facilidad que lo hacían. Ellos se dan cuenta. O sea, no crean que ellos no quieren acordarse de las cosas, no crean que ellos no quieren tomarse la medicina a tiempo, simple y sencillamente se les olvida, simple y sencillamente no se acuerdan. Es parte
es parte de la vida, es parte de la vejez, o sea, eso es parte de todo lo que nosotros de alguna forma vamos para ahí. Y en lo que Dios nos ha dado la bendición de llegar hasta esa etapa de la vida, tenemos que irlo entendiendo. Pero miren, ahora bien, como sabemos que también hay papás y mamás ahorita que ya están en una edad bastante avanzada y que nos escuchan, les quiero hacer una lectura también a ustedes. Les quiero hacer una lectura para que veamos también que también nosotros ya como papás y mamás que vamos llegando a la vejez o que ya estamos en la vejez, también el Señor nos manda un mensaje a nosotros, y eso se encuentra en la carta de Tito, en el capítulo 2, versículos del 2 al 3. En Tito, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Veamos lo que nos dice a los papás que ya están en esa etapa adulta, a los papás que ya están llegando a la vejez. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice: los ancianos han de ser sobrios, respetables, juiciosos, maduros en su fe, caridad y perseverancia. Que las ancianas igualmente se porten como corresponde a santas mujeres, que no sean chismosas ni aficionadas al vino, sino más bien personas de buen consejo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuánta sabiduría nos dice también a las personas que ya estamos llegando a la vejez, a las personas que están en la vejez. O sea, cuánta sabiduría nos dice en 2 versículos, y ahí nos dice cómo hay que ser. Entonces también el mensaje no únicamente va hacia los hijos, sino que el mensaje va también a aquellas personas ya que están en esa etapa. Porque a veces, aparte de que ya estamos con un poco refunfuñones, aparte que estamos un poco enojones, aparte de todo eso, queremos vivir cosas de que ya no nos corresponden. Entonces la misma palabra del Señor nos dice cuál debe ser nuestra ruta de vida, cómo debemos de nosotros comportarnos, cómo deberíamos de nosotros ser a estas alturas de nuestra vida. Miren, al final de todo, fíjense que el tiempo nos enseña a que nosotros tenemos que sacar provecho de cada una de las etapas de nuestra vida. O sea, es difícil aceptarlo, es difícil aceptar estas cosas cuando nos van pasando. Es difícil aceptar que nuestros padres de alguna u otra forma se van disminuyendo en sus condiciones, van disminuyendo sus actividades, sobre todo cuando ellos fueron los pilares de nuestra vida. Aquellos por los cuales siempre nosotros de alguna u otra forma podíamos volver para escuchar un consejo. Aquellos donde nosotros podíamos volver cuando teníamos alguna dificultad, ya sea económica, ya sea necesitábamos un abrazo, ya sea que llegábamos a la casa y abríamos el refrigerador y de alguna u otra forma teníamos algo de comer. Aquellos que siempre de alguna u otra forma nos recibían con los brazos abiertos, y entonces ahora que están dando señales, lastimosamente démonos cuenta de que algún día probablemente se irán. Démonos cuenta de que probablemente algún día van a partir de donde nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Y el consejo de todo eso, y con lo cual queremos resumir este programa, es que debemos de ser por ellos hoy lo mejor que podamos. Debemos de ser por ellos hoy lo más que podamos, para que mañana, cuando ellos ya no estén más con nosotros, para que el día de mañana que ellos ya no puedan darnos un abrazo porque humanamente ya no están con nosotros, podamos realmente nosotros recordarlos con cariño. Podamos nosotros recordar esa sonrisa de alegría que se le hacía en el rostro cuando nos veía llegar de repente, muchas veces sin avisar, pero llegamos a la casa, y no lo recordemos con tristeza. O sea, no lo recordemos con aquello que no les hicimos y que ahorita que ya no están con nosotros queramos hacerlo de alguna forma cuando no lo hicimos cuando estaban en vida. Mirna tiene una frase, decía: en vida tenemos que hacer las cosas en vida. Y Mirna me dice: yo quiero que me den y que me demuestren mi cariño ahorita,
Ya cuando esté enterrada y que me lleven rosas, ya ni las voy a oler, me dice en son de broma, pero fíjense que al final de cuentas es cierto. Entonces el mensaje de todo esto es, ahí quedan 3 lecturas que hemos hecho de la palabra de Dios. En la primera parte nos habla de honrar, en la segunda parte nos habla de cómo tenemos que tratar a los ancianos, y en la tercera lectura que hicimos nos habla de lo que nosotros, de las personas mayores, tienen ya que hacer y deben hacer para la forma de comportarse. Fíjense qué interesante y la sabiduría de la palabra de Dios, cómo nos va marcando y cómo nos va dando la pauta para nuestra vida a lo largo del camino que nosotros tanto nos toca que recorrer en esta parte terrena que es nuestra vida humana. Así que hay que echarle ganas. Ahí les ve el consejo. Queridos hijos que todavía tienen a sus papás vivos, échenle ganas, aprecien lo que tienen, denle todo el cariño que tienen, porque probablemente algún momento más adelante es muy probable de que por la ley misma natural de la vida ya no estén con ustedes. Así que al final de cuentas nuestros héroes de ayer van a ser nuestros héroes eternamente. Nuestros héroes van a ser y van a estar siempre con nosotros para ello. Así que concluimos con este mensaje. Esperamos que hayamos podido sembrar otra semillita dentro del crecimiento de su familia, y esperamos que este programa de Familia Formadora de Personas pues vayamos pudiendo sembrar semillitas, y que Dios sabe cuándo las va a regar, y Dios sabe en qué momento va a hacer fructificar esa semillita que ha quedado sembrada. Agradecemos su sintonía y nos despedimos de este programa con la ejaculatoria: que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.